Podcast AIDH. Hola, saludo con mucho gusto a todas las personas que nos siguen en este proyecto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el podcast AIDH. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio que va a ser muy interesante porque hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar, muy especial, que es el tema de la brujería y derechos humanos. Y para este episodio nos acompaña una querida amiga, Jacqueline Ruiz, que yo voy a presentar de manera muy formal, porque Jacqueline ahora se está desempeñando como investigadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Bienvenida, Jacqueline. Pero también me gustaría que tú misma te presentaras, ¿no? ¿Quién es Jacqueline Ruiz? Claro que sí, muchísimas gracias, Irene, por la invitación. Bueno, yo justo trabajo como investigadora en el Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, pero también, pues desde hace algunos años he tenido un profundo interés por meterme a estudiar estas cosas de la espiritualidad, ¿no? La comunión, el autoconocimiento, el autoconcepto, el encontrar diversas maneras de construirnos, no dejarnos guiar únicamente por los dogmas o por lo, vamos a decirlo, típicamente establecido, sino un poquito ir rompiendo esos esquemas, esos estigmas, para poder ir integrando de una mejor manera todas las cosas que aprendemos como personas, ¿no? Nosotros nos formamos de nuestro contexto. Y entonces, al rodearnos de personas que comparten con nosotros intereses dentro de lo académico, lo profesional, lo personal, lo espiritual, pues entonces vamos construyendo de una mejor manera a personas integrales. Entonces, el día de hoy estamos aquí para hablar de un tema bastante interesante, también pues en el marco de la celebración, ¿no? Estamos hablando de un capítulo que va a salir en el marco del 31 de octubre, el 2 de noviembre, que es justo el momento más adecuado para volver a recordar estas cosas y darles una nueva perspectiva, más en materia de derechos humanos, recordar, pero también conmemorar, ¿no? Ponernos un poquito a analizar a fondo cuáles fueron todas las afectaciones que sufrimos, pues por la libre conciencia. Muy bien, creo que pues esta descripción nos da una idea mucho más amplia, pero al mismo tiempo específica del tema que vamos a abordar. Yo justamente quise usar una palabra muy provocadora, brujería, ¿no? Claro. Pero realmente es un poco más que eso, en el sentido de que, y creo que tu formación va un poco en ese sentido. Eres abogada, terminaste tu licenciatura y te titulaste en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, hiciste varios posgrados y ahora estás estudiando psicología. Claro. Y bueno, también agregar que pues efectivamente tienes estos intereses relacionados con la espiritualidad, porque al final de cuentas las personas no somos simplemente un cuerpo físico, somos también espíritus, somos almas, somos mentes, somos muchas cosas. Entonces creo que sí es importante también desde la ciencia jurídica abordar la persona desde esta perspectiva completa, integral, holística, ¿no? Claro. Entonces, pero pues obviamente hablar de brujería pues es algo que llama mucho más la atención. Y en este punto de espiritualidad, ¿cuál es la conexión que tú ves entre espiritualidad y derechos humanos? Creo que como espiritualidad y derechos humanos como tal, sería un poco difícil encontrar la línea. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad es sumamente personal. Y entonces se construye desde una óptica propia, desde criterios propios. Pero ¿qué es lo que hay? Que sí es bien interesante. Que es que cuando hablamos de este tema, empezamos a hablar desde lo personal. Antes, cuando pensábamos en brujería, pensábamos en la afectación que esta figura, que este estigma, o vamos a decir una figura como un chivo expiatorio social, ¿no? Representaba. Ya decíamos, la bruja es la que afecta a los niños, la que afecta a la sociedad, la que representa el mal religioso, el mal social, siempre el mal hubo como político. que un conflicto, ¿no? Especialmente Siempre entre hubo. religión y Claro. lo que se definía como brujería. Como brujería. Y entonces, sí, por supuesto, también predominantemente mujeres, ¿no? Que eran mujeres, vamos a decir de alguna manera, libres pensadoras con conocimientos ancestrales sobre la medicina, sobre la partería, sobre la sanación. Y entonces
actualmente hablamos de una espiritualidad distinta. Ya no hablamos de esta bruja a la que vas, le tocas la puerta y le pides que haga un amarre, que congele a alguien o algo así. Hablamos de espiritualidad porque se han implementado un montón de nuevas dinámicas para el autoconocimiento, ¿no? Existen estos trabajos muy personales donde una persona identifica cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y empieza a trabajar en el perfeccionamiento humano. Eso incluso podríamos decir un tanto filosófico, ¿no? El poder hacer un estudio tan intrínseco de uno mismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Bueno, que las personas al conectar más consigo mismas entienden de una mejor manera el respeto. Y entonces cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos justo del respeto a la dignidad humana por sobre todo. Y si yo aprendo como persona que practica la espiritualidad, ya quitemos la palabra estigmática, que es la brujería, que la vamos a seguir utilizando en todo el capítulo, pero si somos personas espirituales, si somos personas que comulgamos con nosotros, que empezamos a trabajar con nosotros de una manera más concentrada, más específica, algunos van a terapia. A mí me tocó cursar aquí en la IDH la especialidad de género y entonces en ese momento yo hice clic con un movimiento con el que nunca lo había hecho. Hice clic con ideas que me permitían a mí considerarme una persona con un lugar, con una silla específica en el mundo, ¿no? Y entonces de esa manera yo empiezo a ver mi contexto y ver que las mujeres que han estado hablando ahora de esta nueva, bueno, no nueva, pero esta consigna feminista de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Pues no es que realmente seamos las nietas de las brujas de Salem, ¿no? No tenemos esa sangre, pero sí somos memoria colectiva. Y entonces recordamos que hubo mujeres a las que se les vulneraron en demasía sus derechos por decidir pensar libremente. ¿Cuál es la relación de la brujería con los derechos humanos como tal? Pues es entender que la comunión y el perfeccionamiento humano lo que hace es que impacta en nuestro entorno y de esa manera construimos sociedades más respetuosas de las personas. Dejamos de ver los estigmas. El estigma de la brujería lo podemos mover a una casa de brujas en el discurso feminista radical, ¿no? Por ejemplo, o la comunidad LGBT, las personas con discapacidad. Es una casa de brujas. Si no es igual, si no es normativo, si no entra dentro de lo estereotípico, de lo típico, pues entonces lo perseguimos, lo juzgamos. Normal. Claro, de lo normal. Lo perseguimos, lo juzgamos, lo estigmatizamos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, hablar de brujería actualmente, relacionarlo con derechos humanos, también es un acto reivindicativo, ¿no? Nos permite posicionarnos en un lugar donde entendemos que lo espiritual no es meramente personal, sino que el perfeccionamiento personal, el cambio de conciencia, el compartir ciertas prácticas con personas a tu alrededor impacta en el desarrollo de mejores sociedades. Estoy completamente de acuerdo y creo que también hay otro tema que de alguna manera abordaste, pero que quizás podemos profundizar un poco más. Aquí estamos hablando de dos conceptos, ¿no? Espiritualidad y brujería, ¿no? Claro. Que de alguna manera tienen muchos puntos de conexión, pero tienen un impacto al momento de escucharlos o al momento de decirlos muy distinto, ¿no? Porque espiritualidad yo siento que también a través de un paradigma religioso se acepta, ¿no? Porque todas las religiones pues tienen esta parte espiritual que quizás algunas cultivan más que otras, ¿no? Pero es algo bueno. Se percibe como algo bueno, ¿no? Algo que nos gusta, que a lo mejor no entendemos por completo, no trabajamos por completo, pero que nos puede gustar. Y cuando hablamos de brujería, empieza el miedo, ¿no? Es algo que nos enseñaron por cultura, que es algo al que tenemos que tener miedo, ¿no? Inclusive visualmente, ¿no? La figura de una mujer, quizás con muchos gatos, por ejemplo, soltera, ¿no? Que está encerrada en su casa haciendo pócimas, ¿no? Tenemos esa visual. Pero creo que este concepto que se ha construido alrededor de la palabra brujería y bruja es un constructo patriarcal. Claro.
Entonces, ahí ya tenemos una primera conexión, ¿no? La idea de que pensar en las brujas y en la brujería, en la práctica, es una dinámica patriarcal, entonces que afecta a los derechos de las mujeres. Sí, por supuesto. Creo que lo dices de una manera muy, muy clara y bastante sencilla de entender. Justo algunas personas, algunos autores determinan que la caza de brujas o todo este tema de los juicios de brujas fueron la imposición clara del patriarcado en Europa entre los siglos XV y los siglos XVIII, ¿no? Teníamos a mujeres que ahorita te lo decía, manejaban la ciencia de una forma natural. Hay una conexión natural de las mujeres, de las personas, pero en ese caso de las mujeres, con lo que tenía que ver con la sanación. ¿Por qué? Por los mismos roles de cuidados, los estereotipos, todo lo que ya está marcado socialmente, pero aparte había este tipo de conocimiento que es una comunión directa con la naturaleza, con el cuidado, con la sanación, con la medicina, vamos a llamarle ancestral. Pero entonces cuando se empieza a institucionalizar la medicina en universidades dirigidas en su totalidad por hombres, pues eso da miedo, ¿no? Las mujeres dan miedo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas capacidades, ¿no? No voy a hablar de que un sexo sea mejor que el otro, nada, solo tenemos aportaciones distintas en muchas ocasiones. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, vamos a callarlas, vamos a relegarlas y vamos a deshumanizarlas, ¿no? Se nos quitó la calidad de seres humanos. Porque entonces, incluso en los procesos que hubo de juicios, oye, más de 100,000 personas fueron perseguidas, predominantemente mujeres, y hubo entre 40,000 y 60,000 personas ejecutadas, ¿no? ¿Y cuáles eran las pruebas? Pruebas espectrales se llamaban, sí, ¿no? Pruebas espectrales de yo sentí, yo vi, a mí me hizo. No había nada. Hay estudios que dicen que a lo mejor en los juicios de Salem fue una garrapata la que generó todo el mal en unas niñas. Hay otras que dijeron que fue una mala cosecha de los granos de ese año, que les generó esta histeria colectiva, ¿no? Ponemos un estigma y dejamos que se propague, es como una espora. Dejamos que se propague y entonces empezamos a impactar de una manera muy sutil, ¿no? Los juicios de Salem duraron 1 año. Mataron a 19 personas, a 19 mujeres, y a un hombre lo aplastaron porque no quiso declarar en contra de una mujer, ¿no? Tenemos estas cosas tenemos estos temas de imposición ideológica, de sembrar el pánico colectivo, que es algo justo, lo veíamos hace 300 años, 400 años, y lo seguimos viendo actualmente. El discurso ha ido transformándose. Ya hablamos de la brujería como un caso aislado, como algo que ya no sucediera ahorita, ¿no? Decimos ahorita ya, pues hablamos del discurso feminista, lo que te decía ahorita, pero no es cierto. Me puse a hacer una investigación en estos días porque también pues quería averiguar algunas cosas que no me habían dado la suficiente curiosidad y me di cuenta que hay países todavía en África que siguen persiguiendo a las mujeres por hechicería. Y habitualmente las mujeres a las que persiguen son mujeres de edad ya muy adulta, personas que tienen ya pues que ya no son completamente independientes, ¿no? Que ya tienen una edad muy avanzada, que tienen un lugar muy reconocido en su comunidad, pero que ahora que necesitan cuidados y que necesitan demandar ciertas cosas, no las mereces. Entonces, vamos a retirarte de la comunidad porque eres bruja. O tú, persona que tiene albinismo, que nace con albinismo, de seguro tu tipo de piel, la falta de color en todo tu cuerpo, es una señal clara de poderes mágicos, ¿no? Pero estamos hablando de que eso sigue en 2025. Incluso la ONU está haciendo investigaciones para poder erradicar el discurso de odio que hay en contra de la hechicería o de la brujería. Siendo así que todavía no hay un consenso sobre el concepto. ¿Qué es como tal la brujería? ¿No? Algunos dicen, pues son estos hechizos que se hacen para poder generar poder o control sobre las masas. Otras personas dicen, la brujería es el conocimiento de la ciencia de la tierra, la comunión con la naturaleza, el cuidado de los demás, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, la integración de habilidades. Y entonces
comulgamos con uno, comulgamos con otro, pero seguimos cayendo en estos discursos que tienen dos vertientes, donde una sigue abriendo paso a un discurso de odio tremendo en contra de las mujeres. Se abrió en aquel entonces, se negó por completo su capacidad de pensamiento, se negó su inteligencia, se negaron sus habilidades, se negó su humanidad. Y ahora, cuando se nos ocurre pedir, ¿no?, solicitar, demandar socialmente algún reconocimiento de nuestros derechos, sigue siendo lo mismo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Están locas, no lo necesitan, tienen más derechos que uno. Y nos vamos metiendo en un discurso en el que al final del día seguimos siendo estigmatizadas por un discurso donde lo único que queremos es que nuestra dignidad y nuestros derechos se reconozcan en igualdad de condiciones. Creo que tocaste varios puntos muy interesantes. Uno es el tema del miedo colectivo, ¿no? Que es algo que pues es el fundamento del discurso de odio, que estuvo presente en muchas sociedades, por ejemplo, en la Europa medieval y con la caza de brujas, por ejemplo, pero que también es muy presente hoy en día, por ejemplo, contra las personas migrantes, ¿no? Claro. Ahí en esos países donde hay flujos migratorios muy fuertes, se trata siempre de identificar un responsable de los problemas que realmente existen, y como pasó en su momento con las brujas, ¿no? O con las mujeres que se llamaban brujas, se consideraban responsables de un problema que existía, pero evidentemente las responsables no eran ellas. Claro. Y entonces allí se fomenta este odio social porque nace de un miedo colectivo. Entonces se fomenta, se identifica un responsable, que es un chivo expiatorio realmente, que es un grupo, una persona débil, que no se puede defender o que no tiene las herramientas adecuadas para defenderse, ¿no? Y lo vemos, repito, con los migrantes, con la comunidad LGBTQ+, en Estados Unidos ahora pues hemos regresado exactamente al periodo de la cacería de brujas, con las personas ilegales, y parece lo que vemos si van a Estados Unidos o lo que pueden leer en los periódicos, parece también la cacería contra las personas de religión judía durante el Holocausto. Claro, justo. Entonces estamos en lo mismo, o sea, estamos repitiendo la misma historia una y otra vez, ¿no? Y aquí obviamente en el caso de las mujeres que se llaman o que han sido definidas como brujas, hay un tema más, ¿no? Es el miedo a las mujeres, ¿no? Que es el fundamento del patriarcado, fundamentalmente. Entonces sí me gustaría explorar un poco más esta relación, pero justamente a partir de los juicios porque mataron mujeres, las buscaban, las mataban, y cómo las mataban. También eso hay un elemento importante porque pues las quemaban, ¿no? Sí, las quemaban. Entonces ahí pues desde tu perspectiva, ¿cuál es esta relación y qué es lo que deberíamos haber aprendido de esto? Ok. Bueno, creo que considero que hay una... También un poco, relacionado con la violencia de género que todavía existe. Claro. Quizás ahora no estamos hablando de brujas, pero pues en todos los países del mundo hay un tema de violencia de género, de feminicidios, de violencia en contra de las mujeres, porque de alguna manera los hombres les tienen miedo. Sí, justo. Creo que lo mencioné en algún momento al principio del capítulo. Las mujeres siguen presentándose en una realidad donde las capacidades biológicas y psicológicas y emocionales todavía se ponen en duda, ¿no? Si somos mujeres volátiles, o si nos cambia el humor dependiendo del día, si no podemos estar en puestos de poder, si no podemos representar dignamente una carrera, una institución, o si nuestras carreras tienen que ir ligadas a ciertas profesiones. Nos tenemos que ubicar, que era algo que mencionaba, nos tenemos que ubicar en una silla en el mundo y sentarnos y amarrarnos, porque de lo contrario se nos va a retirar si nos metemos en un tema de violencia de género. Hay un término que habla de las mujeres como territorio de guerra, ¿no? Y entonces ya no importa
cuál sea mi calidad profesional, mi calidad humana, si estoy casada, si tengo hijos, si cumplo con los estigmas del patriarcado en mi sociedad o no. Si hay dos grupos disputándose un territorio, mi cuerpo forma parte de ese territorio, nos deshumaniza. Uh-huh. Y entonces, si nos vamos a hablar de los juicios, pues empezaríamos en Salem, no te digo, es un añito, 1600, 200 personas enjuiciadas. Igual si quieres dar un poco más de contexto para el público que a lo mejor no sabe exactamente de qué estamos hablando con los juicios de Salem. Ok. Para que también... Bueno, durante los 1600 en Salem, Massachusetts, se dispersó un tema de histeria colectiva. La historia es así. 2 niñas que tenían a una criada de raza negra estaban un día muy aburridas en su casa. Así empieza esta historia. Estaban muy aburridas en su casa, van con la nana y le dicen, oye, estoy muy aburrida, ¿no? Y la nana les dice, bueno, les voy a enseñar algo llamado la ovomancia. Y en un bote de agua les abre un huevo y les dice, encuentren figuras. No les explica nada, no les da un fin espiritual. Fue una cosa de entreténganse porque no hay nada mejor que hacer en 1600 en una casa a las 6 de la tarde, ¿no? No había tele. No había tele, no había nada. Aquí es donde dicen, a lo mejor les picó una garrapata, a lo mejor la comida estuvo en mal estado, pudo haber sido una cuestión física. El punto es que a las niñas les entra mucha culpa, muchísima culpa, y se empiezan a sentir mal. Y entonces, cuando quieren decir que se sienten mal, en lugar de decir, oigan, pues estuve jugando con algo y a lo mejor comí algo en mal estado o lo que sea, lo que deciden decir es que la nana nos embrujó. Ella fue su culpa. No es la culpa de que yo me anduviera portando mal, que no estuviera haciendo mis deberes, que... No, la nana nos embrujó. Se tomó por cierto. Ya. No hubo absolutamente nada más. O sea, solo fue bueno, aquí recurrimos a la prueba espectral. Las niñas dicen que sintieron y entonces todo el pueblo dijo, sí sintieron. Entonces, maten a esta mujer. Y la ahorcan. ¿Se hizo un juicio, por ejemplo? Pues los juicios es que... ¿O fueron sumarios? Ajá, el juicio era, la llevaban frente al pueblo y si la niña decía eso, la prueba espectral, que era una prueba sin ningún tipo de prueba material, más que el yo creo, yo siento, yo me imagino, se daba por la prueba de más alto valor, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que con eso se abre un parteaguas de qué es lo que podemos hacer para seguir obteniendo poder y erradicar a estas mujeres que no viven de acuerdo a las normas sociales. Okay. ¿No? Y entonces, si la vecina tenía un problema con la otra vecina, pues que los niños digan que la vecina es bruja, porque a los niños se les va a creer todo. Porque los niños eran los afectados por la brujería. Y entonces se hicieron 100 acusaciones, 200 acusaciones. Se hicieron estos juicios, algunas pudieron de alguna manera zafarse, huir, correr, y se ejecuta el 10%. Okay. Se matan a 19 mujeres, se aplasta a un hombre que dice yo no estoy de acuerdo con este discurso, pero no se le acusa a él de brujería, ¿no? Se les acusa a ellas que practicaban la ovomancia, que si lo vemos actualmente, pues ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el daño de poner un huevo en agua? Pues nada, ¿no? Tenemos estas tradiciones culturales en México y en todo el mundo de pasarte el huevo, pasarte el pirul. No hace un daño, en realidad es una relación de imagen y procesamiento cognitivo. Claro. ¿No? O sea, nosotros no estamos sacando una varita mágica, aventando chispas y arreglamos el mundo. Claro que no. No es Harry Potter. No es Harry Potter. Ojalá lo fuera, sería mucho más divertida la vida, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros tomamos una referencia. Y entonces tomamos una piedra, tomamos un cuarzo, tomamos un pedazo de árbol, lo que sea que nos recuerde de dónde venimos, ¿no? Las mujeres en aquel entonces practicaban con lo que tenían a mano, conocían lo que trabajaban diariamente y descubrieron cocinando que había un montón de plantas que ayudaban a curar afecciones médicas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el desarrollo de la conciencia de la mujer empieza a generar un miedo tremendo en el poder masculino que tenían las sociedades. Entonces vamos a perseguir aquello que nos pone en peligro, porque después de la casa de brujas viene el encierro completo para las mujeres, ¿no? Ya les quitamos la calidad,
de humanas, y entonces pasan a formar parte del espacio privado, del cuidado de los hijos, del desarrollo personal de la familia, pero afuera ya no tienen un lugar. Ya no entonces es una medida de control. Es una medida de control, es una medida de poder, y entonces otra vez nos volvemos parte del territorio, porque si nos volvemos personas pensantes, pues entonces tendríamos que repartir el poder, ¿no? Tendríamos que repartir el poder, y con eso tendríamos también que aceptar que hay cualidades y que hay características en las mujeres que aportan de una manera increíble y muy plena al desarrollo y a la construcción de sociedades. O sea, si nosotros tuviéramos solamente una visión, solo la visión masculina durante toda la historia, pues tendríamos un tipo de sociedad, ¿no? No voy a decir cuál, no lo sé. Pero al momento de meter, ahora hablamos de la energía femenina y masculina, ¿no? La conformación de cada persona con estas dos energías. Bueno, en la sociedad es lo mismo, si metes la participación de hombres y mujeres con el conocimiento vivencial de hombres y mujeres, pues construye sociedades integrales, que tengan una agenda de participación, de investigación, de desarrollo, que abarque temas que no solo impacten en lo económico, en lo político, sino también en lo social, en lo personal, en lo emocional. Creo que ya en los últimos años hablar de derechos humanos en el derecho es quedarnos bien cortitos. Sí. Uh-huh. Los derechos humanos son transversales, aparecen en cualquier disciplina, verlas con psicología. Estuve viendo algunos cursos de arquitectura y derechos humanos, ingeniería y derechos humanos. Oye, ¿cómo, no? Bueno, pues la forma en la que se estructuran los edificios tiene un tipo de inclusión. Vamos viendo. Pero todas esas cosas las pudimos haber evitado, porque si no hubiera entrado de una manera tan grande la ola de reconocimiento, defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, pues muchos otros grupos en situación de vulnerabilidad también hubieran quedado invisibilizados, ¿no? Aquí hace algunos años, bueno, de hecho todavía en nuestra ciudad hay casas que de las más antiguas, hasta atrás hay un cuarto. Casa, y luego hay un pequeño patio, y luego hasta atrás hay un cuarto. Y al cuarto ese se le llamaba el cuarto de loco. Y entonces si había niños que tenían algún tipo de discapacidad, que tenían algún tipo de afección mental, los dejaban allí. Hasta la fecha esos cuartos dan mucho miedo porque dicen que se escuchan los ecos de los gritos, ¿no? Ya ahora es energía bien pesada. Ajá, es parte de las energías y de estos mitos urbanos que tiene nuestra ciudad. Pero en realidad le quitamos la parte espectral, le quitamos la parte de la brujería, la parte del fantasma, y que es una vulneración tremenda de los derechos de una persona que en algún momento tuvo la mala fortuna de nacer siendo parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Pero como antes no los reconocíamos, eran loquitos, malitos, no, porque aparte en chiquito, para que no se sienta tan mal, la violencia seguía siendo la misma. Aquí ha habido un reconocimiento, ahorita ya podemos hablar de una reivindicación de la imagen, ¿no? De la imagen femenina. Ya decimos, bueno, la mujer en la actualidad puede ser directora, puede tener un trabajo, puede tener una independencia económica, una independencia profesional, un crecimiento. Y aún así, seguimos enfrentándonos a un mundo en el que, al menos en nuestro país, tenemos mínimo 10 feminicidios al día, ¿no? O sea, no importa qué tanto te construyas, sigues caminando por una calle donde no importa tu formación profesional, sigues corriendo peligro porque alguien está intentando imponer su propio poder, está intentando sentirse superior y demostrando que hay un sexo superior, demostrando que hay una sociedad que sigue marcando eso e invisibilizando eso. La hora de las marchas, en el 8M y así, las campañas o las brigadas de seguimiento para que todas lleguemos a nuestra casa son tremendas, sí, ¿no? Ya todas nos estamos siguiendo, intentamos irnos en grupo. ¿Por qué? Porque ahí están aplaudiendo, pero tú no sabes cuando pase. ¿Por qué? Porque es incómodo. La manifestación incomoda, la reivindicación incomoda, la solicitud de reconocimiento de derechos mueve el piso, ¿no? Y entonces, pues sí,
empieza en los juicios, empieza antes, empieza desde la construcción de las sociedades, esta división, ¿no? Siempre ver la división entre hombres y mujeres, lugares donde las mujeres se consideraban sagradas, con el paso de los años, quítate, Eso. ya, vamos a erradicarlo, con la institucionalización de la iglesia, de la religión, quita a las mujeres sacerdotisas que existían, quita a las mujeres sabias que conocían de la memoria de la tierra, elimina el poder que tiene la feminidad en el mundo, elimínalo, quítalo. ¿Por qué? Porque vamos a construir una nueva sociedad. Pero ¿qué pasa? Que ahorita recordamos, dicen que el que no aprende su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y sí, lo estamos haciendo. Y lo repetimos, somos Sí. personas cíclicas, volvemos a caer en estos errores. Pero también a raíz, esto yo sí lo puedo decir de una manera tal vez muy personal, pero a raíz de la última pandemia, o sea, bueno, sí, es que ha habido varias. Sí. A raíz de la pandemia de 2020, el mundo se sumió completamente en un duelo, ¿no? Todos perdimos personas. Sí. El mundo se pausó. Y en ese momento de pausa, donde todos nos encerramos en nuestras casas, ustedes pueden buscar las imágenes y van a ver cómo cambió el mundo en un año sin que la gente se moviera, floreció. Sí. Algo mejoró. La naturaleza retomó su lugar, retomó su fuerza. Y entonces entramos a este proceso de duelo, donde la pérdida de tantas personas, donde el entendimiento de que algo tan sencillo como una gripa, ¿no?, fue así de mortal, nos puso un poquito en pausa para poder voltear a vernos a nosotros. Y empezamos a hablar de un despertar de conciencia colectivo. Sí, nos vamos a seguir enfrentando a estos discursos de odio que se mueven por fines meramente económicos, políticos. Pero desde el otro lado podemos ver a personas que en el despertar espiritual, en la conexión del autoconocimiento, del autoconcepto, de la atención psicológica, de la atención, de la concentración en el desarrollo humano, pues bueno, de un lado tenemos el avance de las tecnologías para deshumanizar todo el trabajo, y del otro lado tenemos al humano aferrándose a ser humano, ¿no? Tenemos al humano aferrándose a ser sociedad, a convivir con personas, a compartir desde lo más interno. Tendemos a enfocarnos en el problema, a enfocarnos en lo que está mal, a enfocarnos en lo que sigue saliendo mal, en lo que estamos repitiendo. Pero también se nos olvida muchas veces ver que hay personas que aún en contra de la corriente, que aún con todo el miedo que puedan tener, siguen accionando para perfeccionarse y de esa manera impactar en sí mismos y en sus familias. Y por consiguiente, ¿no?, en la sociedad. Y por consiguiente en la sociedad. Justo a mí, una de las clases que a mí me gusta dar dentro de mi trabajo tiene que ver con el tema de la identidad de género, la perspectiva de género, pero orientado a padres de familia o docentes de primarias, ¿no? O sea, en estos grupos. Y entonces hablaba con los docentes y les decía algo que era muy fácil. Ustedes quieren que les hablemos a los niños de qué es hombre, qué es mujer y cómo podemos hablar de la identidad. No. Hablemos de dignidad humana. Claro. Hablemos de respeto, hablemos de individualidad, ¿no? De esta capacidad de poder crearte, de poder definirte con todos los estímulos que tienes y tomar lo que es mejor para ti. Pero sobre todo hablemos de respeto, ¿no? Porque si aprendemos qué es el respeto, hablar de la Casa de Brujas como una vulneración sistemática de derechos humanos queda claro. Hablar de una vulneración de derechos humanos a las mujeres activistas dentro del feminismo, gracias a las cuales se han hecho tantas leyes de defensa, también viene a raíz de una vulneración de derechos humanos. Los reconocimientos de los derechos de cada grupo en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas con discapacidad, las nuevas visibilizaciones de las discapacidades invisibles. Todas estas cosas nosotros las vamos relacionando. Podemos decir, mira, sí se parece a nuestra historia, sí la estamos repitiendo. Pero es que antes no sabíamos que estábamos haciendo eso. Hoy lo sabemos, lo cual nos vuelve más responsables, ¿no? Y de hecho hay un punto que mencionaste y que en mi cabeza está haciendo un paralelo, ¿no? O sea,
Si las brujas en ese momento histórico, en el siglo XVI, en el siglo XV, las mataban porque eran mujeres libres, al final de cuentas, porque eran mujeres que salían de un estereotipo pensado para las mujeres en esas fechas, es lo mismo que pasa hoy en día con los feminicidios, ¿no? Claro. Muchas de las víctimas, de las mujeres víctimas de feminicidios, son mujeres libres, ¿no? Que de alguna manera, por un tema cultural, por un tema de violencia, representan un peligro para el hombre o la persona que las mata. Claro. ¿No? En ese entonces, en el siglo XVI o XVII, el derecho apoyaba esas prácticas, porque pues se hacían juicios sumarios y como le dijiste, espectrales. Espectrales. Ajá. Pero el derecho allí estaba, lo justificaba, lo legitimaba, ¿no? Sí. Y ahora el derecho no, el derecho lo sanciona. Pero vemos, por ejemplo, la tasa de impunidad de los casos de feminicidio es demasiado alta. Entonces, aunque el derecho sí ahora interviene, pero evidentemente no está siendo efectivo, no está siendo eficiente. Y luego el último elemento es el elemento cultural. Porque inclusive estoy segura, hoy en día hay muchas personas que de alguna manera justificaron la casa de las brujas, porque eran mujeres malas, porque eran mujeres que pues generaban algún daño, que eran mujeres que enfermaban a los niños, que eran mujeres que hacían algo, ¿no? Y yo creo que el tema cultural todavía existe y es el que preocupa más, ¿no? Porque el derecho puede transformar realidades, sí, es su función, también es ordenar, pero también es generar un cambio, pero somos nosotros los que generamos ese cambio. Entonces, todavía yo siento que hay sociedades muy conservadoras o personas muy conservadoras que de alguna manera, no digo que justifiquen un feminicidio, pero cuando vemos muchos casos de violencia de género, todavía se escucha mucho, es que él lo buscó, es porque mira cómo se viste, es porque hizo esto. Se revictimiza la víctima, ¿no? Claro. Entonces, o sea, siglos después, claro, a lo mejor no estamos ahorcando en la plaza pública a una mujer, pero todavía está la misma dinámica. Entonces, el patriarcado sí se debilitó un poco, pero todavía existe. Entonces, hablamos de la institucionalización del miedo, ¿no? Ajá. El miedo colectivo genera histeria colectiva y entonces genera esta obligación de querer institucionalizarlo para legitimar el discurso de odio. Ajá. Que eso es lo que nos está pasando actualmente. Tú hablas de un ejemplo muy claro y extremo, que es el feminicidio, ¿no? Cuando hablamos de esta cifra que se presenta mucho, es que mueren más hombres que mujeres. Sí, estadísticamente claro. Pero de todos los hombres a los que mataron el día de ayer, dime a cuántos dejaron tirados en la calle, expuestos, violentados, torturados antes o después, sí, o sea, la cantidad de violencia que una mujer sufre de manera previa y posterior al asesinato, al feminicidio, es otro tipo de violencia, es una violencia que viene mucho de acá, ¿no? Viene mucho de la mente. ¿Por qué? Porque queremos imponer este poder. Actualmente, ese es el ejemplo más claro y más extremo, pero también podemos ver todas estas leyes que salieron, por ejemplo, la ley Olimpia, la violencia digital. Una mujer con libertad de ejercer su sexualidad termina siendo señalada y estigmatizada a un punto de perder su trabajo, caer en el suicidio. Si una mujer muere como víctima de feminicidio, tenemos a los medios de comunicación que le toman la foto a su cuerpo, que la difunden. ¿Por qué? Porque la dignidad humana al parecer ya no existe después de muerte. Claro que no. Ahí está, tenemos que respetar absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a demostrar que ella por alguna razón se lo merecía. O vamos a evidenciar quién es el presunto sospechoso para que entonces a la hora de su proceso, que ahora tenemos que respetarlo, cosa que no se hizo con las brujas en su momento, pues bueno, si lo expusieron, la presunción de inocencia, ¿qué onda, no? Y entonces ya tenemos ahí una disparidad. Una disparidad y una filtración también para fortalecer la impunidad. Porque al final del día se sigue pensando que las mujeres nos quejamos por nada, ¿no? Que pedimos por nada, porque estamos aburridas, porque ya se nos acabó nuestra etapa de estar en la casa barriendo y ahora queremos hacer algo nuevo pues para que se entretenga o algo así. Pero en realidad lo que estamos haciendo es justo poder
poner de una manera muy clara, poder ver de una forma muy clara una evolución, ¿no? Nosotros vamos viendo cuál ha sido nuestra participación en el mundo. Y ahora creo que las mujeres lo tenemos mucho más claro. Aún aquellas que están cegadas por el patriarcado. Aún hay mujeres... Ese es otro punto, ¿no? Hay mujeres que... no por ser mujer eres feminista. No, claro. No por ser mujer tienes solidaridad. Exacto. Pero entonces... Sí, como una mujer que empieza a practicar el feminismo o que empieza a buscar su deconstrucción, algo que no se nos puede olvidar es esta empatía a nuestro yo del pasado, que comulga mucho con mujeres que no han logrado tener este despertar, ¿no? ¿Por qué? Porque los contextos son distintos. Hay mujeres que siguen pidiendo una cosa, ¿no? Que es atención, cuidado, una casa, o sea, y está bien si lo quieren ver de esa manera. Claro. La libertad de conciencia también nos lleva a respetar las realidades que no son iguales a la nuestra. Actualmente, nosotras entendemos que el feminismo protege a todas. Entendemos que los derechos humanos nos protegen a todos, sin necesidad de diferenciar en nuestras condiciones individuales. Pero también nos permite identificar el derecho humano separándolo un poquito, ¿no? Dejando un poquito de lado el derecho y concentrándonos mucho en el humano. Entender que las personas nos construimos y no somos perfectas, no cabemos en todas las categorizaciones que se han hecho, porque ahora también hemos caído en eso, ¿no? En el exceso de etiquetas para proteger lo más posible. Y eso solo nos segrega. Nos sigue segregando, no, yo no voy a decir que esté bien o mal, creo que ha sido importantísimo el reconocimiento y la visibilización, pero estamos llegando a un punto donde tanta fragmentación nos está generando un problema para entender cómo funcionamos como comunidad. Yeah. ¿No? O sea, eso sí lo puedo sentir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este tipo de temas, el abordarlos tal vez desde una perspectiva histórica, hablar un poquito del pasado, intentar hacer este paralelismo, ¿no? De lo decir, que pasó y lo si que lo está veo allá pasando. y lo veo acá, bueno, tal vez acá lo entiendo un poquito mejor. Hubo mujeres que se sintieron tan en peligro en su seguridad por el libre pensamiento de otras mujeres que apoyaron la violencia hacia ellas. Y lo seguimos encontrando. Sí. El derecho ha avanzado de una manera abismal. Tenemos un reconocimiento para prácticamente cualquier grupo en situación de vulnerabilidad. Sí. Tenemos una ley de protección para las mujeres, para las personas con discapacidad, una específica para personas autistas. Vamos, pam. ¿Qué pasa? La sociedad no está avanzando al mismo ritmo. Exacto. Pero no significa que no vaya a suceder. ¿Por qué razón? Porque la conciencia queda. O sea, todos aportamos. Lo que nosotros aprendemos en lo personal y yo comparto contigo, tú compartes conmigo, con cualquier otra persona, se va quedando en esta conciencia colectiva en la que muchos no creen. Pero que por alguna razón no puedes explicar por qué no creerías en ella. Hay cosas que sabemos y no sabemos por qué. Y lo sabemos porque estuvimos en un momento específico, en un lugar específico, escuchando eso. Aprendimos algo, empatizamos con alguien. El mundo en el que nos desenvolvemos, que es un mundo donde vemos y practicamos y estudiamos los derechos humanos, no nos exime de caer de repente en un comentario misógino, o en un comentario racista, o en un comentario homofóbico. O sea, también somos seres humanos. No, en una reacción. En una reacción. ¿No? No somos seres perfectos por conocer el término, pero vamos avanzando, vamos intentando aportar nuestro granito de arena. Y entonces es eso, encontrar la forma para que estos mensajes sean más claros, para que estos mensajes puedan, justo como la espora del miedo colectivo del que te hablaba, pueda caer y diluirse. Y contagiarse. También empezar a hablar del respeto a los derechos humanos no solo está en el hablar, claro, ¿no? está en el actuar. Uno predica mejor con el acto que con la palabra. Pues hay que ser modelos. Uh-huh. ¿No? Hay que con intentar. Lo que nosotros hacemos, decimos y replicamos. Claro. Sea, entonces, bueno, creo que pues surgieron muchos temas interesantes, muchas ideas, pero antes de concluir este episodio sí me gustaría pues preguntarte si tienes algún mensaje que quieras
dirigir al público que nos escucha, pues, por ejemplo, a los estudiantes que están estudiando aquí en la academia, que como tú bien sabes, son estudiantes que quisieron entrar a estos programas, tanto la licenciatura como los distintos programas de posgrado, académica que tratamos de implementar en nuestros programas, sino también porque creen en esta formación holística de la nueva persona jurista del siglo XXI. Entonces sí creen, quizás no creen tanto en la espiritualidad o en la brujería, y no es necesario que lo hagan, pero no sé si tú tengas un mensaje así como que ya de cierre para que vayan trabajando estos valores, ¿no? Que son valores que nos aprenden en los libros, ¿no? El respeto, la dignidad humana la podemos estudiar en muchos manuales, está en todas las declaraciones universales e internacionales, pero la vivimos y la enseñamos con ejemplos, ¿no? Entonces, y aquí Nayana, más para cerrar, pues a ver cuál es el mensaje que tú quieres transmitir y dejar. Ok, bueno, es una tarea importante. Un mensaje para los nuevos juristas de derechos humanos. Es importante recordar que el derecho, solo como el derecho, no es suficiente para retratar una sociedad o solucionarla. Pero tampoco es necesario la práctica, tampoco es únicamente la práctica rígida la que nos va a llevar a avanzar como sociedad. Ustedes como nuevos juristas tienen una obligación, que es conocerse. Es interiorizar todas las luchas y cómo impacta en ustedes. Porque si nosotros desarrollamos de una manera clara un autoconcepto y una autoestima bien definida, vamos a poder impactar de manera positiva en la vida de los demás. De esa manera, no importa si tú eres jurista, si tú vas a estudiar otro tipo de carrera, si nosotros nos sensibilizamos con el arte, con la espiritualidad, con las prácticas que van más allá de lo profesional, tu práctica profesional se va a volver integral y holística. La atención que le des a la persona que esté frente a ti, ya sea litigando, ya sea en el servicio público o dando una clase, dando una cátedra, va a estar dotada no solo del conocimiento teórico, sino también de esta empatía que va a poder generar un vínculo para que el mensaje entre de manera más profunda y construya mejores sociedades. Ustedes ahorita son jóvenes. Y esperemos que se mantengan jóvenes mental y espiritualmente durante mucho tiempo más, pero tienen toda la fortuna de poder aprender, integrar y practicar un nuevo ejercicio del derecho. Y entonces que sí hablemos de que una legislación vaya a la par de cómo sus legisladores y las personas que se encargan de defender y de proteger la ley actúen en consecuencia. De esta manera la sociedad tendrá una mejor evolución y ustedes podrán caer en un terreno más blandito donde reconozcamos los derechos humanos y no tengamos que seguir solicitándolos. Creo que eso sería todo. Me parece un gran mensaje con un gran impacto. Nos dejas con una gran tarea, aparte, una gran responsabilidad. Así que pues muchísimas gracias Jackie, por acompañarnos en este episodio. Y bueno, pues también ya llegó el momento de despedirnos de nuestro público. Y bueno, los esperamos el próximo viernes para un nuevo episodio del podcast IDH. Gracias.